pegarle a la clase trabajadora. Es decir, la crisis como elemento de lucha de clases. Entonces, vaya, habría que recuperar esas reflexiones. Pero bueno, continúo. Ahora bien, si nos situamos a un nivel de la calle, es decir, a ese nivel que se ha dado por llamar el de la opinión pública, veremos que un sector de la misma no está sorprendido de lo que escucha. Hay quien incluso llega a afirmar que siempre hemos estado en crisis, relegando a esta una dimensión tan lejana que solo se resiente contradictoriamente en la calidad de vida. Esto último, sin embargo, encierra cierto grado de verdad. Si revisamos las notas periodísticas de hace 10 años, veremos que la palabra crisis ocupó en varias ocasiones los encabezados. Si recorremos nuestra mirada otros 10 años más, comprobaremos la misma situación. Así hasta llegar a los años inmediatamente posteriores a 1973. En efecto, esta misma situación de una crisis perenne permitió que André Gundefrank apuntara a modo de un sui generis consuelo. Cito: para los que empiezan, dice André Gundefrank, aún no os habéis perdido demasiado. La crisis mundial no ha hecho más que comenzar. Pero observemos, esta frase de Gundefrank fue escrita en 1979. Es decir, si le hacemos caso a Gundefrank, estaríamos por lo menos en crisis de hace más de 30 años. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, no habría, digamos, nada nuevo bajo el sol. En ese sentido, resulta, desde nuestro punto de vista, bastante acertadas las observaciones de Immanuel Wallerstein, lanzadas en 1983, en el sentido de que se trata de una crisis de muy largo plazo que él ya veía que se extendería hasta el siglo XXI. Entonces, de luego que estamos viendo entonces un periodo de la acumulación capitalista que solamente puede ser observada a partir de un ciclo largo, a partir de un periodo de larga duración, y para eso no es ya suficiente el sentido común. Para poder observar, digamos, en su magnitud esencial la crisis actual, es necesario abandonar esta dimensión de lo que a lo mejor le llamaría la certeza sensible, ¿no? Habría que abandonar ese nivel de acercarnos a la crisis. Y eso implicaría, desde luego, tratar con un filtro crítico toda la información que nos llega. La gente que comúnmente vivimos en esta cotidianidad, estamos todo el tiempo bombardeados por un ruido informativo que nada esclarece el problema de la crisis. Ahora bien, si pensamos que eso sucede únicamente a nivel de los medios de comunicación, a nivel de las redes sociales, a nivel de la calle, yo creo que no estamos viendo el problema completo. En realidad, este ruido informativo ha permeado de forma increíble en la misma academia. La misma ciencia económica se encuentra contagiada por este ruido informativo y no atina en dar explicaciones sobre lo que está sucediendo. Será por esa razón, quizás, que ante la debacle económica del 2008, la misma reina de Inglaterra, y esta es una anécdota ya muy famosa, se preguntó por qué los economistas no habían podido predecir la debacle económica. Y no solamente se preguntó Su Majestad estas interrogantes, sino que ella misma se dirigió a la London School of Economics para espetar directamente a los economistas y preguntarles por qué no habían predicho la debacle económica. ¿De acuerdo? Y ustedes podrán checar la respuesta que los economistas de la London School le dieron a la reina Isabel. Y si ustedes me lo permiten, voy a citar un breve fragmento de esa respuesta. ¿De acuerdo? Dicen los economistas de la London School: se debió, o sea, su falla, primordialmente, ojo, a una falla de la imaginación colectiva de mucha gente brillante, tanto en este país como a nivel internacional, para comprender los riesgos para el sistema en su conjunto. Fallo en la imaginación colectiva. Desde luego que no denostamos el papel tan importante que la imaginación juega en la resolución y diagnóstico de problemas. Después de todo, pensamos que la consigna de la imaginación al poder sigue siendo válida, ello evidentemente dicho con sarcasmo. Pero engendrarle a la imaginación las fallas de los economistas es francamente, como hace notar Alejandro Nadal, una irresponsabilidad que se escuda en la falta de autocrítica del cuerpo epistemológico de la economía. Habría que revisar todo el cuerpo teórico sobre el cual se para la teoría económica.
es esta la misma razón por la cual ya desde el año 2000 los estudiantes de la Soborna exigían a sus profesores que realmente les enseñaran economía. A este movimiento se le llamó economía post-autista. Fueron los estudiantes, ni siquiera los profesores, los que exigieron a la academia que realmente atendiera asuntos importantes para la vida cotidiana. Y es que para esos estudiantes franceses, la teoría económica es en realidad una visión fragmentada de la realidad que a través de los modelos estudiados reduce la realidad social a su parte más pequeña y simple, aislándola de otros aspectos que influyen y determinan la misma, aderezándolos con una fuerte formalización matemática que busca maquillar científicamente algo que solo sucede en la imaginación. De tal suerte que este movimiento, el posautista, exigió escapar de esta visión que ofrecía conclusiones basadas en mundos imaginarios. Pues como podemos darnos cuenta, este dominio del pensamiento hegemónico no es, desde el punto de vista fortuito, responde a un sentido muy claro, que es el de no poder tener una visión radical de lo que es la crisis. Se habla de la crisis, se usa el concepto de crisis, pero en realidad no tiene contenido. Y la teoría económica puesta en estos términos es incapaz de poder realmente ofrecer esas reflexiones. Ahora, evidentemente que aquí tendríamos que hacer una disertación que por el tiempo y el espacio y por la capacidad de quien habla es imposible hacer ahora, de revisar el pensamiento económico en su completud y poder ver si en realidad hay o no hay trabajos, digámoslo así, que toquen la esencia de la crisis. A mí se me viene a la memoria el trabajo, por ejemplo, de Minsky, este gran, vamos a decirlo así, continuador crítico de Keynes, que trató de teorizar desde la teoría general el problema de la crisis y que fue olvidado en la academia, fue olvidado completamente en la academia. Por lo menos en la Facultad de Economía, que es donde yo me he formado, a Minsky ni siquiera se le menciona, ni siquiera a pie de nota. Es uno de los grandes olvidados. Por otra parte estarían, digamos, todos los análisis de Schumpeter sobre los ciclos económicos, quien realmente toca también el problema de la crisis, pero que finalmente no se le pone la atención necesaria sobre el asunto. Tal pareciera entonces que el problema de la crisis no es importante para los economistas. Si nosotros revisamos actualmente, y es una discusión que en estos momentos se está llevando en la Facultad de Economía, que sería revisar el plan de estudios de esta importante casa de estudios, veríamos que no hay una sola materia que se dedique al estudio y a la reflexión sobre una teoría de la crisis. Los manuales que actualmente se utilizan en la Facultad de Economía, los cuales seguramente ustedes conocen, me estoy refiriendo al Nicholson, al Mankiw, al Dorbush, a todos esos manuales neoclásicos, no contienen en toda su integridad ni un solo excurso sobre lo que es la crisis. No hay un excurso, un apartado que se detenga a reflexionar sobre este problema. Y son esos manuales los que los estudiantes se la pasan revisando por lo menos durante 5 años de su vida. Entonces estamos ante un problema verdaderamente epistemológico, ante un verdadero problema de la ciencia y de cómo se enseña la ciencia y cómo se aprende la ciencia. Y ya no hablamos del plan de estudio del posgrado de la Facultad de Economía, porque ahí verdaderamente las cosas son aún más preocupantes. Será por eso que los estudiantes estadounidenses del profesor Mankiw recientemente le escribieron una carta donde le pedían que reflexionara sobre su tratado, que reflexionara sobre la forma en la que él se ha conducido como un elemento de distribución del pensamiento neoclásico. Y ante esa petición, el maestro Mankiw hizo lo que mejor sabe hacer, hizo mutis, no dijo nada, el complot del silencio. Entonces, como pueden ver ustedes, estamos frente a un problema que evidentemente escapa al aula, que evidentemente escapa a la academia, pero que sin embargo puede comenzar a tener su solución aquí. Puede tener su solución en la formación de nuevos economistas, que puede tener su solución en la formación de economistas críticos. Ahora bien, este problema que estoy intentando dibujarles a ustedes de forma muy general, en realidad es un problema que ha estado siendo pensado y reflexionado en los últimos años en toda América Latina.
actualmente podemos localizar en diferentes países como Uruguay, Argentina, Chile, diferentes colectivos que se autodenominan economistas de izquierda. Estos colectivos de economistas de izquierda tratan de proponer medidas de política económica que beneficien realmente a esta gran masa de clase trabajadora y que permitan generar por lo menos un estado de bienestar. Estos economistas de izquierda proponen, entre otras cosas, la nacionalización de los recursos estratégicos, proponen la reactivación de toda una red de seguridad social, es decir, medidas evidentemente necesarias y evidentemente radicales desde el punto de vista de la desmantelación del Estado que significó 30 años de neoliberalismo. Sin embargo, estos economistas de izquierda no están retomando de forma puntual, de forma consciente, una crítica de la economía. No lo están haciendo. Están queriendo sí criticar, sí denunciar, pero desde la economía. Están queriéndolo hacer con el aparato teórico que otorga el enfoque neoclásico. Y desde allí, es nuestra opinión, no es posible construir realmente medidas alternativas. Se requiere, en todo caso, refundalizar la forma en la que hacemos ciencia económica. Ahora bien, este esfuerzo de refuncionalizar o refundar la forma en la que hacemos ciencia económica no es para nada nuevo, y de hecho podríamos decir que ni siquiera empieza con Marx. En realidad yo no diría que a Marx le interesó refundar la ciencia económica, pero sí podemos ver elementos muy importantes, incluso antes del mismo Marx, en lo que se refiere a la crítica de la economía. Por ejemplo, tenemos todo ese trabajo de Sismondi sobre cómo poder hablar de la economía como una alternativa para pensar el presente. Sismondi es quizás el primer economista que se dedicó a hacer una crítica, por ejemplo, al pensamiento dominante de su época, que era Adam Smith. O sea, habría que recuperar a Sismondi, así como hemos recuperado, o deberíamos recuperar a Minsky, también tenemos que recuperar a Sismondi. Sin embargo, tanto Sismondi como Minsky se quedan aún atrapados en el espectro de lo que es la economía.